Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Omastar Oscuro en la Kanto Cup con su ataque Legacy Avalancha. Está muy roto, disparo lodo, es un básico que carga demasiado rápido y siendo oscuro le da mucho más en el ataque, teniendo 126, 128 en la defensa, muy balanceado, y 109 en el HP la estamina. Es un Pokémon de roca, agua, así que debilidades por 2 al planta, al lucha, al tierra, al eléctrico. Ya el hidrocañón sería suficiente para que le gane, menos que pueda estar a nivel 50, creo que está a nivel 50. Sí está al nivel 50, solo llega a golpe cuerpo. Esos básicos de pistola agua comienzan a doler mucho. No va a utilizar el último escudo, sería innecesario ya que es daño neutral. Y lo único que le queda es sacar a Pidgeot. Al menos va a estar aguantando los pistola de agua, los hidrocañones, a menos que tenga el rayo hielo. Ahí sí le va a doler un montón porque es un Pokémon de tipo volador. Utilizar el primer escudo nunca queda de más. Si llega el hidrocañón está bien porque puede lanzar el danza pluma y guardarse al menos un par de básicos para el pájaro osado. A menos que se lo quiera bajar a básicos, se lo va a bajar a básicos, pero esto le cuesta el siguiente escudo. Yo hubiese lanzado el ataque antes para que no me cueste el escudo y después ya ver qué es lo que va a sacar, pero se lo va a llevar de encuentro con doble pájaro osado, arriesgando los dos escudos. Dewgong doble, ¿qué me estás diciendo? Doble agua con una parte de hielo, una pizquita nada más, pájaro osado. Y ahora sí le quita el último escudo y saca a Omastar. Omastar no creo que one-shotea a Pidgeot. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo one-shotea o no lo one-shotea? Porque sí le hace súper eficaz y ese ataque de 126 en la 1500 es muchísimo. One-shotea a Pidgeot y le va a llegar a Dewgong, que también es súper eficaz. No te lo creo, no te lo creo. Oh my god, no te lo creo, Omastar, no te lo creo. One-shoteando como los grandes. Resiste al normal, al volador, al hielo, al veneno y por 2 al fuego. Es decir que la resistencia está muy buena, si te cuesta muy bien también el segundo ataque. No está nada barato, tiene 75.000 polvos estelares, 75 caramelos. Y bueno, los kilómetros necesarios para al menos conseguir un caramelo. Pistola de agua, lanzarrocas es el otro básico, pero disparo lodo, como lo farmea. Toditito ese himno es oscuro, creo, si lo vi que creo que era oscuro, así que está un poquito nerfeada la defensa, pero sigue siendo tremendo tanque. ¡Ay, no, papá! No puedo seguir con esto. Omastar, no puede ser. ¿Qué tal cañón? ¿Qué tal cañón? ¿Y cómo aguanta? Lo obliga a utilizar su último escudo. Omastar Oscuro, OP MVP. Está roto Omastar Oscuro. Hoy no necesito uno. No, yo tengo que conseguir uno Omastar. Ya lo vi, ya. No, señor. 0915 sería el mejor. En Liga Super al nivel 20.5. Pistola de agua, poder pasado y pedrada son los otros ataques. Llega a resistir el colmillo veneno y lo único que le queda es líquido. Bola sombra ni de chiste le puede lanzar ya que es resistido por 2. Y lo único que le queda sería el colmillo veneno, al menos para nerfear, después cambiar su poke, como lo vienen a hacer, la clasiquísima. Pero no le puede lanzar el bola sombra, ese está bien, y al lengüetazo le hace mucho daño a básicos y encima se ha quedado sin escudos. Lo único que tiene sería el hueso palo, ni siquiera lo va a tener con otro ataque, ni siquiera le puede lanzar el hueso sombría si es que lo llegara a tener. Y un golpe cuerpo siendo daño neutral está mejor. 0-14-15 al nivel 37.5, no le queda más. Golpe cuerpo de nuevo, esto es para diferenciar en el ataque. Uno más y llega la notificación. ¿Qué, señor? No, por favor, acá no, hueso palo. Se tembló, le dieron nervios. Puede ser el cambio de poke si es necesario, a menos que le vaya a quedar un pixel de vida o lo quiere utilizar a Pidgeot como un escudo. Pensó que le iba a lanzar el ataque, no importa nada mal. El hueso palo está muy bien. Marowak de Alola, el hueso palo no le hace mucho daño tampoco, no es que sea el gran ataque de todos. Y como ya le había lanzado un colmillo veneno antes de que se fuera, no tiene energía a lanzar un ataque más. Así que daño neutral, termina bajándoselo y a básicos gana este combate con un Omastar que estuvo MVP. Mew versus Pidgeot. Tiene el volteo cruel, que es súper eficaz, pero recordar que tiene la parte normal, así que es un súper eficaz mediano. Es un poco más de la mitad de la vida, pero no es que vaya a ser casi todo, no es tan grande. Se lo va a bajar a básicos arriesgando el doble escudo, pero primero dice, no papá, vamos a utilizar de nuevo tu volteo cruel. Si yo me voy con un escudo, tú también te vas con el escudo, o bien tú te vas con el doble escudo porque ha colado el básico, así que volteo cruel, ese básico comienza a doler mucho más. Lo puede dejar con 1 de vida, siento que lo va a dejar con 1 de vida antes de que pueda llegar a otro ataque, y tiene al menos un pájaro osado.
¡Ay, Salash, agárrate! Bueno, es un Pokémon de tipo acero hielo, así que va a estar resistiendo este ataque. No es muy efectivo, lo puede dejar pasar tranquilamente. A menos de que quiera utilizarlo y tener mucha más vida, no lo hace. Está muy bien. Disparo lo de súper eficaz, así que tiene esa debilidad por su parte acero, por la parte de hielo no. Pero la parte buena es que tiene avalancha que farmea muy rápido. No tiene nada más que hacer Salash acá. Y el último Pokémon es Blastoise. Así que lo único que le queda es quitarle el último escudo para que entre Lickitung y le lance el latigazo, cosa que es súper eficaz, y dejarlo en un rango de vida muy bueno porque Hidroqueñón lo puede estar resistiendo Lickitung. El primero sí, no le escudó, papá, ya lo tiene, sabe de que tiene a su último Pokémon, que tiene que utilizar su ataque en su último Pokémon, pero lo que me ha dejado asombrado es que Avalancha le ha quitado todo eso, toda esa vida le ha quitado una Avalancha a un Blastoise, que lo que más se ataca, que se defiende, es en la defensa, pues lo ha hecho increíble. Omastar, y a Básicos lo que hace, a Básicos le termina ganando. No, Omastar se merece tu like, desde ahora, ya. Tu like, y si todavía no estás suscrito al canal, ¿qué esperas para suscribirte? No te pierdas de estos videazos y del videazo que se va a venir el día de mañana probablemente. Va a ser el señor video. Activa la campana de notificaciones si ves que estás suscrito pero no está activada esa campanita, no ves los corchetes ahí arriba. ¿Qué esperas por poner la sección todas? Te espero, yo sé que lo vas a hacer, te espero que le puedas dar en la sección todas y actives esa campana. Pájaro Osado le gana a Mog, no utilizó el escudo. Cambia Nidoqueen, y Nidoqueen tener mucho cuidado porque igual te nerfea y eso comienza a ser problema. Latigazo es un gran daño y le va a quitar el primer escudo. Si es el escudo, o bien te vas con todo también Nidoqueen, a pesar de que es un Pokémon de tipo veneno, sigue siendo un daño neutral considerable, muy bueno también. Utiliza el primer escudo, nada más que hacer con los Puya Nociva, lo va a estar bajando a básicos. ¿Ya han visto el nuevo colmillo psíquico? No, psicocolmillo, sí, psicocolmillo va a ser como esto, como el colmillo veneno, pero para los psíquicos, así que terrible para los lucha, a tener mucho cuidado. Creo que viene la temporada número 10 con ese nuevo ataque. El primero que lo van a probar es con Luxray en el Community Day, y después de eso me imagino que le van a estar dando a mucho más Pokés. Imagínate un himno con ese ataque, con dos básicos, imagina tener ese daño, imagina bajártelo, nerfearle la defensa y encima que sea un lucha. O sea, a básicos te lo vas a bajar y ya ni me imagino que le puedas hacer un Toxicroak, ni me imagino. Omastar dándole cátedra a Mew, cambia muy rápida. Pidgeot ya sabemos que lo resiste con ese rango de vida, así sea poquitito. Le lanza Surf por si las moscas, pensó de que le iba a quitar el último escudo. Llega el pájaro osado, puede ganarle a Mew, utiliza el último escudo porque ya había llegado al pájaro osado, así que no se va a arriesgar mucho más lanzándole Surf. Papá, esto sí te va a doler como no tienes idea. Y descubrir al último Poké para darle la cereza al pastel. Después de todo, llega Nidoqueen de nuevo, si es con el Puya Nociva o no. El hidrobomba es súper eficaz, one-shoteado si a un himno. Lo has bajado, que es tanque, no me imagino, pobre Nidoqueen. Regresa para la Pokébola y en este último combate hay que destacarlo, si se lleva el 5-0 o no se lleva el 5-0 con un Omastar oscuro, que está muy bien. Cambian demasiado rápido ambos de Pokés, a básicos no le va a hacer nada, pero el Voltio Cruel lo va a resistir. Está esperando que le lance primero el ataque. Una vez nerfeado va a ser mucho más fácil lanzarle el golpe cuerpo y hacerle mucho más daño y bajártelo a básicos porque lo resiste, pero también te va a costar otra vez el Voltio Cruel, que de nuevo lo va a resistir. Quiere guardarse los escudos porque tenía una ventaja considerable cuando le sacaron al Machamp oscuro. Y ya está, lanzando el golpe cuerpo, se lo quiere farmear, no necesita gastar energía. Vuelve Machamp a lanzar un ataque, solo uno con golpe cuerpo, haciendo daño neutral, mitad de la vida, creo que sí, la mitad de la vida. Llega con uno más, no necesitó mucho más ataque, no iba a lanzar tampoco otro ataque porque eso Machamp a básicos igual hace mucho daño con los contraataques. Lo ha dejado muy pegado. ¡Hoy termina ganándole! Y todo depende de Sunlash a Lola en el último encuentro. Si es que lo puede bajar a básico sería muchísimo mejor, así puede tener una resistencia muy buena. Hypno puede estar resistiendo todo, puede estar tanqueando todo y Omastar entraría tranquilo solo para limpiar la cancha, para barrer lo único que le ha quedado. Puño trueno de escuda es daño neutral, ya sabe el rival de que no tiene puño fuego, eso le da una ventaja a saber si es que lo va a escudar o no, si es que puede esperar el bola sombra. E Hypno tiene que darse ese percance, esa chispa, eso es lo último que le ha quedado, y tener algo más sería mejor guardárselo, que el rival pueda pensar de que es bola sombra y pueda lanzarle el ataque.
Puño hielo de nuevo, llega el puño trueno con lo último, con lo mínimo que ha sabido que le ha podido dar con un par de básicos. De nuevo escuda y esto es solo para limpiar la casa, no va a entrar para más. Lo resiste, igual utiliza el escudo por si acaso, por si decir su mejor ataque, el terratemblor era súper eficaz. Ya no necesita más hidrobomba, one shoteado con ese rango de vida y se lleva el 5-0. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activa esa campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí debajo en la caja de descripción, puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también, y eso es todo por mi parte. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!